era acerca de elegir morir. Pero hoy quiero que tenga allí centradita su mente, su corazón, no se deje distraer por nada, porque todo viene en una secuencia. Esta es la segunda parte de ese mensaje, pero Dios me llevó a darle un título y es Hasta la muerte. ¿Alguien ha escuchado eso? Aquellos que se casaron y hoy soy felizmente casados, en nuestros votos dijimos, hasta que la muerte, ¿qué? Bueno, quiero decirle que para que usted pueda experimentar verdaderamente eso necesita de una intervención divina y es Dios. Algunos se asombran. La pastora se ríe. No, yo le salí bueno, creo que le salió bueno al muchacho. Así que vaya a la palabra de Dios. Vamos allí nuevamente al libro de Mateo, capítulo 16, versos 24 y 25. Y dice la palabra de Dios: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Sabe qué es lo complejo? Le decía que aún en matrimonio se requiere de una intervención divina. ¿Por qué se requiere de una intervención divina? Porque el matrimonio fue determinado en el corazón de Dios. Es así: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y la unión perfecta, la unión maravillosa en nosotros, en hijos de Dios, siervos de Cristo, como familia de Cristo, hoy en día la obtenemos a través de una persona, y es la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, que Él voluntariamente se humilló por nosotros, pero no solo se humilló, sino que se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Así que para que usted y yo podamos experimentar ese amor que ya Cristo nos dio el ejemplo, se hace necesario morir a cualquier cosa que pueda haber en nuestra vida que esté impidiendo que verdaderamente nosotros podamos fluir en ese amor. Así que el concepto de morir se encuentra mucho en el Nuevo Testamento. Y esto termina expresando lo que es la esencia de la verdadera vida cristiana, la esencia de un verdadero creyente, la esencia de un verdadero discípulo de Cristo. Y lo que tiene que ver en cuanto a la cruz es que tomamos nuestra cruz y decidimos seguir a Cristo. Y es interesante porque el morir, el tomar esa decisión hasta la muerte, requiere algo fundamental. Y primero es haber nacido de nuevo. Se hace necesario nacer de nuevo. Y el Señor Jesús tuvo esta conversación en el libro de Juan, capítulo 3, no solo para introducir, pero sí recuerda a Nicodemo, un estudioso que tenía mucho conocimiento, pero él no entendía que se hacía necesario nacer de nuevo. Pero resulta que ahí hay un paso siguiente y es el poder suscribirnos a un proceso de santificación, y esto es morir. El tema es que muchos nos quedamos en el primer paso y no decidimos morir a cosas que hay en nuestra vida. Pablo dice esto también en el libro de Efesios, que debemos desprendernos de todo aquello, lo describe como ropa de suciedad, de porquería de nuestra vida. Y también el libro de Hebreos dice que debemos desprendernos de todo lastre de inmundicia que nos impide correr con paciencia, con perseverancia, la carrera de la fe. Pero hay algo bien interesante, y es que de la boca del mismo Señor Jesús, Él habló repetidamente a sus discípulos y nos habla en esta mañana acerca de tomar la cruz y seguirlo. El Señor Jesús dejó bien claro que todos aquellos que iban a seguirlo debían morir a esa vieja naturaleza. Esta es la razón por la cual incluso Él dijo que el grano de trigo debía caer en tierra y morir. Y es interesante, ¿por qué? Porque esto termina siendo un prerequisito para ser un verdadero discípulo. Recuerda que la semana anterior una de las cosas que le dije es que un hijo nace, ¿cierto? Pero luego se trasciende a ser un discípulo, donde simplemente, y le dije que Pablo lo describe, que procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Así que un verdadero discípulo tiene que decidir ir hasta la muerte. Bien, por lo que lo creen. El Señor Jesús fue más allá al decir que aquellos que no estuviesen dispuestos a sacrificar su vida por Él no podían ser sus discípulos. Y Él lo dijo en Lucas y en Mateo. A uno de ellos le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque esa es la condición del hombre sin Dios. Pero también cuando tú y yo miramos, para que comprenda lo que Dios quiere
mostrarnos en esta mañana esa imagen que está allí. Realmente es algo muy poco que puede expresar para lo que es el trasfondo espiritual. También en nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros nos bautizamos, y de una vez les recuerdo aquí que en estos días se van a estar comunicando con usted para que ya pueda dar ese paso de fe. Así que el bautismo expresa el compromiso del creyente a morir a la antigua forma de vida pecaminosa y nacer a una nueva vida. El bautismo cristiano es la acción de ser sumergido en el agua, donde simboliza el morir y ser sepultado con Cristo. Así que salir del agua es salir de esa vida de pecado para ahora estar en la vida de Cristo. Hay algo bien interesante, y es que mi Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él se acercó a Juan para llevar a cabo esto. Y Juan, que trataba de evadirlo, pero Él le dice: es necesario que así se haga. Así que Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló y tuvo que ser sumergido para luego ser lleno del poder de Dios. Y esto también va de la mano. Así que la acción de salir del agua representa la resurrección de Cristo. El bautismo nos identifica con Cristo en su muerte y su resurrección, describiendo simbólicamente toda la vida del cristiano como morir a uno mismo, a mi yo, a mi capacidad, a ese yo que a veces es arrogante. A algunos se les sale, a algunos más, pero resulta que cada uno de nosotros estamos en un proceso. Y a esto fue a lo que se refirió Pablo en el libro de Gálatas. Por eso él termina escribiendo acerca de esta verdad: mas ahora ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Amada iglesia, morir al yo nunca se describe en las Escrituras como algo opcional en la vida cristiana. No me gusta, pero esto es la realidad de verdaderamente haber nacido de nuevo. La palabra de Dios dice que usted y yo seremos reconocidos por nuestros frutos. Y el Señor Jesús dejó claro que nadie puede venir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver su vida antigua crucificada con Cristo y ahora empecemos a vivir, porque me meto en la colada, empecemos a vivir verdaderamente para Cristo. El Señor describe a los seguidores tibios que intentan vivir parcialmente en la vida antigua y parcialmente en la nueva, como aquellos que Él va a vomitar, escupir. Se lo escribió el ángel del Señor a la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Y dice el Señor: ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Está comprendiendo? Si ve lo profundo, lo necesario que se hace poder ir más profundo en el Señor. Esa condición de tibieza caracterizó a la iglesia de Laodicea, así como a muchas iglesias de hoy en día. Ser tibio es un síntoma de la falta de voluntad al morir al yo y de vivir para Cristo. Morir al yo no es una opción para los cristianos, es una elección que nos lleva a la vida eterna. Por eso hasta la muerte, es que es hasta la muerte. Nuestra vida es en serio. Usted y yo debemos tomarnos las cosas del Señor en serio. Usted debe tomarse todo lo que hace para el Señor en serio. Usted debe tomarse la vida que Dios ha determinado en Cristo Jesús en serio. Y con toda la responsabilidad. Y esto nos lleva a algo bien interesante. Con base en esto, en esta mañana vamos a ver algunos principios a la luz de la palabra que nos van a ayudar a descubrir por medio del Espíritu Santo algunas áreas en nuestra vida. ¿Alguien tiene algo que cambiar? Creo que todos debemos levantar la mano. Algunas áreas de nuestra vida que aún no hemos decidido entregar a Cristo. Y si usted no le entrega estas áreas de su vida a Cristo, no va a poder ir más profundo. Y pensará alguno: el pastor comenzó pesado. Si usted toma apuntes, lo primero es: morir es rendir el control de nuestras vidas a Dios. ¿Cuántos les hemos entregado nuestras vidas a Cristo?
¿Hay alguien que nos acompañe por primera vez en esta mañana? Todos son hijos de Dios. Ese es el primer paso, aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero resulta que cuando usted llega a los pies del Señor, aquí está Carito, que nació Mariana acá, cuando ya ella sea consciente de lo que es bueno, es malo, va a tener que aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, como todos nosotros. La ventaja que ella tiene ante muchos de nosotros que ya llegamos grandecitos, algunos canositos, otros sin pelo, otros más viejitos, otros más jovencitos, es que el favor de Dios le ha permitido que sus padres pues establecieran una relación y ella naciese dentro de un matrimonio cristiano. Pero resulta que el que ella naciese dentro de un matrimonio cristiano, se hace necesario que ella también reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Pero lo que quiero apuntarle en esta mañana es que se gesta un segundo paso, y es que nosotros podamos rendirle el control de nuestra vida a Dios. La rendición del control es un tema central en la palabra de Dios, y estamos llamados a rendir el control de Dios a nuestra vida. ¿Sabe que de principio a fin usted y yo podemos ver esto hasta el libro de Apocalipsis? Que Dios, en medio de su amor, de su bondad y de su sabiduría, nos ha dejado el libre albedrío para que nosotros podamos decidir de manera correcta. Así que es un asunto de decisión, le dije la semana anterior, pero resulta que ya a este punto usted ya ha elegido correctamente, y es morir ese yo a todo aquello que pueda haber en su vida, a las ofensas, al daño, al pasado vivido, a la falta de perdón. Puedo expresárselo de muchas maneras, pero usted debe permitir que Dios en esta mañana lo examine a la luz de la palabra para que usted pueda morir a todo aquello que le ha estado impidiendo que pueda gozar en la plenitud de Dios. Y esto es interesante porque cuando rendimos nuestra vida a Dios, estamos confiando en sus planes, en que sus propósitos son más grandes que lo nuestro. Pero también esto demanda una acción nuestra. Esto implica buscar su voluntad, que nuestras decisiones, acciones, relaciones diarias estén alineadas con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Además implica dejar de lado, desprendernos todo aquello que nos impide ver y reconocer la grandeza de Dios. Teníamos una conversación en una reunión de trabajo con nuestros pastores, y Dios nos decía algo bien interesante, que nuestra actitud ante Cristo es que nosotros debemos exponernos tanto, humillarnos tanto, nosotros ser tan pequeños delante de Él, para que cuando nosotros podamos levantar nuestra mirada, podamos ver toda la grandeza y el poder de nuestro Dios. Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas. Es más, una relación tensa, un trabajo ingrato, maltrato, algunos una enfermedad, pobreza, escasez. Y lo dicen con orgullo autocompasivo. Es que esta es la cruz que Dios me puso a llevar. No, eso está errado. Eso está por fuera de lo que el Señor Jesús quiso decir. Esta es mi cruz que tengo que llevar. Dicha interpretación, iglesia, no es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo que cada uno de nosotros tomásemos nuestra cruz y seguirlo. Y ya se va a dar cuenta el trasfondo de esto. Así que cuando el Señor Jesús llevó su cruz hasta la Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando como un símbolo de carga, no. Él está comprendiendo la magnitud, y las personas que lo estaban viendo, que se burlaban de Él, comprendían lo que implicaba esto. Esto era menosprecio, vergüenza, humillación. Era como se trataba, en este caso, a los peores delincuentes. Así que la cruz significa solo una cosa: muerte para la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos en ese momento podían sufrir. Pero Dios es hermoso, pero 2000 años después, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vemos la cruz como un símbolo valioso de expiación, de perdón, de gracia, de amor y redención. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ir a la iglesia tradicional? Cuando yo era niño, por temas del colegio iba. Pero cuando yo veía esa cruz y esa imagen, esa figura, a mí me producía mucha tristeza, y yo decía, ay, tan flaquito, o sea, tan raquítico que está. Eso es una imagen errada que quiere mostrar al mundo, ¿sabe? Eso es increíble, porque cuando tú miras, mi Cristo no se quedó ahí. Él descendió y luego ascendió a las alturas, y ahora está en su lugar de gloria, de honor, de poder y de autoridad. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, Padre, gracias. Así que mira esto. Por lo tanto, tome su cruz y sígueme. Significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta, donde el Señor Jesús nos ordena llevar la cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto quedó escrito en los evangelios de Lucas capítulo 9 versos 24 y 25, que fue con que introduje y desarrollé el primer punto la semana anterior, y Mateo, que es en el cual lo estamos desarrollando, y Marcos capítulo 8 versos 35. Así que, iglesia, aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable, eterna y gloriosa. Usted no puede vivir por lo liviano, lo pasajero que le ofrece este mundo. Donde quiera que el Señor Jesús iba, Él atrajo multitudes. Aunque estas multitudes en ese momento ellos no lograban comprender, lo veían como el Mesías, pero ellos solo lo estaban viendo a que Él los iba a sacar de esa opresión del imperio romano. ¿Sí lo tiene presente? Aún sus discípulos Él tuvo que hacerle caer en cuenta. Así que cuando el Señor Jesús comenzó a enseñar que iba a morir a mano de los líderes judíos y los gentiles, esto le desagradó a muchos. Estoy siendo enfático en esta verdad acerca de morir. Y Lucas también dice en capítulo 9, versos 22, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. ¿Cuántos quieren sufrir? Ni un solo amén, ni la pastora lo creyó. Dice, será rechazado ¿por qué? Por los ancianos, por los príncipes, sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Así que muchos de los seguidores de Jesús, escandalizados, lo rechazaron. Verdaderamente, ellos no fueron capaces de dar muerte a sus propias ideas, a sus planes y a sus deseos para intercambiarlos por la vida que el Señor Jesús les estaba dando. Y esta verdad también la declara el Señor Jesús en el libro de Juan. Fue un texto que tocó mi pastor la semana que estuvo acá. Juan, capítulo 12, verso 41. Dice, Isaías dijo esto, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de los judíos y hasta algunos de sus jefes, líderes religiosos, creyeron en él, pero no lo decían porque tenían miedo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Pero mire, porque esta es la atención, preferían recibir honores de los hombres y no los honores que proceden de Dios. Esto es interesante, porque esto es increíble, que esta gente prefirió los elogios, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hoy en día hay mucho de esto en la iglesia. Recuerde que el Señor dijo que aquellos que lo nieguen, Él los negará también delante del Padre. Así que usted y yo no podemos darle más validez, argumento a las mentiras que dice el enemigo en este mundo, que a lo que Cristo ya hizo más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conoció a Cristo y se dio cuenta de que un futuro perfecto en el cielo lo esperaba después de ¿qué? De esta vida. Así que cuando tú y yo tenemos mentalidad de reino, tenemos la actitud correcta, que pase lo que pase en esta tierra, que tú y yo independientemente de lo que podamos vivir, dice que esta leve tribulación produce cada vez un peso de gloria en nuestra vida para que se manifieste la gloria y la grandeza de Dios. Y esto terminó llevándolo a escribir, estando en una cárcel en la ciudad de Roma. Filipenses capítulo 1 verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos estamos trabajando en esto? Debemos estar trabajando en esto. Todavía ninguno de nosotros ha alcanzado esa medida, porque de lo contrario ya hubiéramos partido a la eternidad. Si hay algo que usted y yo nunca debemos dejar de hacer es alimentarnos de la palabra de Dios, orar, tener comunión, relación e intimidad. Aquí había un señor anciano, un señor ya mayor, y a mí me llamaba mucho la atención. Es más, honestamente no me gustaba hablar con él, porque yo tenía el concepto de que los ancianos de su boca emanan sabiduría, pero él no emanaba sabiduría, porque él decía que ya la sabía todo. Así que un corazón que se cierra al consejo, a ser instruido, a ser cuidado, amado, trabajado por Dios,
necesitamos desarrollar una dependencia. Y Pablo, escribiendo en Filipenses, encarcelado, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Dice Pablo, se hace una pregunta. No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Mire las dos posibilidades de Pablo. Mire las dos posibilidades. Ahora pregúntese si son las nuestras. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, de nosotros, de la iglesia, es preferible que yo permanezca en este mundo, convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Es interesante, porque mire las dos opciones que tiene, en este caso, Pablo hasta este momento. ¿Qué opción tienes tú hasta este momento? ¿Cuál es tu prioridad? Si aún tu fe no ha crecido y no logras llevar temprano a la oración, no logras llegar temprano al servicio, no has logrado comprender el poder, la grandeza, la magnificencia que hay en la naturaleza de Dios, para que verdaderamente puedas elegir morir a todo aquello que ha estado impidiendo, que te impide conocer verdaderamente a Cristo. Pablo entendió que esta vida debía ser vivida para Cristo. Usted y yo no vivimos para el diario. Hasta que Dios le permita morir, Pablo entendía que era mejor permanecer viviendo bajo la voluntad de Dios, sirviendo a los demás, porque las palabras de Pablo pueden ser útiles para nosotros en esta mañana, para que cuando lleguen pensamientos que no estén suscritos a la palabra de Dios, tú y yo podamos estar enfocados. El profeta Isaías capítulo 26 dice que Él guarda nuestra mente y corazón, aquellos que confiamos en Él. Me gusta la versión que dice, aquellos de carácter firme, Él guarda en completa paz su mente y su corazón. Así que en esta afirmación el apóstol está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que esperaba ser o apuntaba a ser está en Cristo. Desde el momento de la conversión de Pablo hasta su martirio, hasta su muerte, cada paso que Pablo daba estaba enfocado en la crucifixión, en lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Para que comprendamos este principio, mire esto. Este primer punto, mire la historia de un joven rico para ilustrárselo, que no quiso morir a su riqueza, que se acercó donde el Señor Jesús. Algunos estudiosos dicen, narran y se atreven a decir que es Bernabé, consolador, y se llama como yo, es tocallito mío, o sea que posiblemente, si es así, me lo encuentro en el cielo. Dice que él luego creyó y aceptó al Señor Jesús. Pero este joven rico dice, maestro bueno, mire esto, maestro bueno. Vaya Mateo capítulo 19, versos 16 en adelante dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo el Señor Jesús, ninguno hay bueno sino Dios. Esta palabra a mí me confronta mucho. Si el mismo Señor Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Y nosotros en ocasiones pretendemos robarle la gloria a Dios. Pretendemos querer ser mejores que Dios. Dios dice, no hay bueno uno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Quiero que se enfoque en este punto, que la verdad me parece poderoso. Le dijo, ¿cuáles? Le dijo, ¿cuáles? Qué pregunta tan arrogante, tan déspota, tan autosuficiente, tan orgullosa ante lo que el Señor Jesús le está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno si no hay uno solo bueno, sino solo Dios? Quiero que la mire, porque está encerrada. Le dijo, no se dirige incluso con respeto, mi Señor, sino le dijo,
¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. Le soltó 6 mandamientos. Mire esto. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mire la respuesta cuando usted y yo no reconocemos el gobierno, la soberanía y la grandeza de Dios. Mire la respuesta cuando usted y yo no decidimos ir hasta la muerte. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dios. Dios. Esto es muy profundo. Yo no sé si usted logra ver la profundidad de esto. Obras muertas. Y así en ocasiones vamos delante de Dios. Es que yo me merezco. ¿O por qué Dios no me has dado esto? ¿O por qué has permitido esto en mi vida? Si yo soy tu hijo. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué aquello? No. Nosotros no somos absolutamente nada. El Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Pero mire la respuesta de este hombre, mire la actitud, mire la acción. ¿Ya se dio cuenta dónde está su corazón? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que quiero decirte con esto es que este hombre no quiso renunciar a su riqueza por seguir a Jesús. Y así hoy día hay muchos creyentes en la iglesia del Señor, dando más valor a lo que les ofrece este mundo que a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario más de 2000 años. Lo que este mundo te ofrece, quiero decirte que dice la palabra de Dios, que es como la flor, que se seca y pasados los días se lo lleva. Pero lo que Dios ha establecido, la promesa que ha determinado en Cristo Jesús, nos lleva a la eternidad. Y esto me lleva a lo segundo. Morir. Recuerda que el título del mensaje es Hasta la muerte. Así que morir es abrazar el sacrificio de Dios para nuestras vidas. Y Mateo dice, 16:24, luego dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Para que pueda comprender esto, recuerde que cuando las personas iban a ser crucificadas, ellos debían cargar la cruz. ¿Y ellos qué hacían? ¿Se ha visto esas películas que hay por ahí que no es nada? Abrazaban la cruz. ¿Para qué? Para poder tratar de llevar el peso. Esto es lo que quiero decirle de parte de Dios. O sea, usted debe abrazar la cruz, es decir, Cristo. Cuando Juan narra en los evangelios que se recostaba en el pechito del Señor Jesús, él estaba escuchando su latir, estaba abrazando. Esto debe ser un acto de continuo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque abrazar el sacrificio es seguir a Jesús. Y esto puede requerir que hagamos sacrificios, ya sea en términos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras ambiciones personales, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Estamos llamados a priorizar el reino de los cielos y el bienestar de los demás sobre nuestra propia comodidad. ¿A cuánto le gusta incomodarse? Señor, ayúdanos. Gracias por ser sincero y honesto con Dios. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va muy bien. ¿Cierto que sí? Cuando la alacena está llena, cuando hay para suplir las necesidades. Pero nuestro verdadero compromiso con Él se va a probar cuando estemos en las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a aquellos que eran verdaderamente sus seguidores. Juan 16:33. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, que íbamos a sufrir. El problema es que no queremos abrazar la cruz. Hasta que tú no abraces la cruz, no vas a comprender el proceso ni vas a poder pasar el proceso. Nuestra vida en la tierra tiene un propósito ordenado y determinado por Dios Padre para todos aquellos que hacen parte de su familia. Vaya al libro de Salmos, capítulo 139, verso 16, para que usted pueda estar enfocado. Para qué Dios lo escogió, le limpió, le purificó, le santificó. Y dice la Nueva Biblia Viva, dice, tus ojos, Jorge Álvarez, vieron mi cuerpo. En gestación todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días
estaban diseñados aunque no existía solo uno de ellos. Así que es impresionante pensar cómo Dios nos había pensado a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Y a esto es a lo que se refiere el profeta Jeremías cuando dice: he aquí, yo te he escogido aún desde el vientre de tu madre, te elegí para que fueses profeta a las naciones. Muchas personas se quedan simplemente allí, pero Jeremías, esto es una verdad muy profunda, porque luego en el verso 10 dice: he aquí que yo te he puesto para que arranques, para que destruyes, para que derribes y luego plantes y edifiques. Y esta es la verdad que pudo comprender Pablo. Por eso luego él termina escribiendo 2 de Timoteo 3:16, donde él dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregirnos, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, a fin de llevar a cabo las buenas obras o de llevar a cabo el cumplimiento del propósito que Dios ha determinado. Lo que quiero transmitirle con esto es que cuando tú y yo abrazamos la cruz, cuando tú y yo abrazamos ese sacrificio, podremos recorrer el camino así como lo hizo el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Yo no le estoy diciendo que a usted ahora se va a montar una cruz. ¿Alguno que vivió en el campo o cerca, alguno cargó leña? ¿Cuántos cargamos leña? Yo tenía que echarme un montón de leña que pesaba más que yo. Y nos rotábamos con mi hermano. Escuche, ¿sabe qué es lo hermoso? Que ya usted tiene un Señor que es el que lleva su carga y le permite correr con paciencia la carrera de la fe hasta que logre llegar a la meta que Dios ha trazado. Oh Señor, gracias. Gracias. Así que vive con gratitud y propósito, sabiendo que tu vida tiene una trascendencia en la eternidad. Sabes que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón en esta tierra. Todo lo que Dios por su gracia, por su grandeza, por su poder te permite hacer, ser un canal de bendición para este mundo, para tu casa, para tu familia, es entera y completamente Él. Pero debemos mantenernos abrazando la cruz. Así que el compromiso con Cristo significa abrazar la cruz cada día, renunciando a nuestros sueños, esperanzas, posesiones, incluso nuestra propia vida. ¿Alguien han llamado a medianoche un familiar que está enfermo y le pide que lo acompañe? ¿Algunos han negado? ¿O le han pedido un favor y ha dejado a esa persona con la vergüenza en la cara porque usted no quiere incomodarse? Porque se hace necesario morir aún a nuestra naturaleza, a nuestra carne. Solo si voluntariamente, porque esto es un acto voluntario, abrazas tu cruz, podremos ser llamados discípulos, siervos de Cristo. Lucas capítulo 14, verso 27. Además, si no cargas tu propia cruz y no me sigues, no puedes ser mi discípulo. Iglesia, quiero decirte en esta mañana que la recompensa vale la pena. Jesús siguió su llamado hasta la muerte para ahora darnos el don de la vida eterna. Y por ese simple hecho tú y yo debemos vivir y decidir morir a todo aquello para ahora vivir para Cristo. Para que comprendamos este segundo aspecto, Mateo dice algo bien interesante porque esto salió de la boca del Señor Jesús. El poder abrazar la cruz, el poder darle más importancia a lo que Cristo ya determinó en la cruz del Calvario, porque eso es más que suficiente. ¿Sabes que cuando Dios trae personas a nuestra vida para una consejería y algunos de ellos quieren un trabajo, para mí esto es lo central, que ese trabajo ellos puedan ser conscientes? Yo solo, y mi pastor me lo enseñó, se lo puedo mostrar dándole el primer lugar a Dios. Pero sí ha notado que normalmente que cuando tú tienes tu corazón en el dinero, muchas empresas y muchos hoy domingo están trabajando porque se lo pagan doble, triple o le dan una comida. Tú no le estás dando el primer lugar a Dios. Y tú y yo en todo lo que hacemos para el Señor debemos darle el primer lugar a Dios. Y el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, primeramente buscad el reino de Dios. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero quiero mostrarle el contexto. Él está diciendo, miren las aves. Él está diciéndonos en esta mañana, dame el primer lugar, abraza mi cruz, permite que yo me entrone en tu corazón para que puedas experimentar esa vida verdadera
vida plena, gozosa, abundante que yo he determinado en la persona de Cristo. Pero también nos dicen esta mañana, hasta que no decidas rendir tu corazón delante de mí, que yo gobierne entera y completamente tu vida, cada área de tu vida, de tu casa, de tu ser y de tu familia, no vas a poder experimentar eso. Y qué complejo es, porque muchos seguirán siendo como ese joven. En el ajetreo de la vida diaria, a menudo nos perdemos en la búsqueda de las cosas temporales. Hay algunos que Dios lo ha inquietado y le dice: ven a mi presencia. ¿Sabe que antes que finalizara el año 22 de diciembre me inquietó con un siervo de Dios que hace parte de esta visión? Y estuve orando por él. Hasta el 1 de enero Dios me dijo: llámalo. Pero por andar por los ajetreos, ¿usted cree que lo llamé? Oré por él, de acuerdo a la palabra, pero no seguí la indicación que Dios me estaba dando. Y Dios me estaba diciendo solo: llámalo y anímalo desde mi palabra. Y es hermoso porque esta semana entonces Dios lo puso que me llamara. ¿Sabe que usted y yo, para que comprenda esto, muchas veces nos dejamos ganar por todo lo que ofrece este mundo? Eso era lo que le estaba pasando a Martica. ¿Sí se acuerda de doña Martica? ¿Sí ha leído la historia de doña Martica? ¿Hay alguien que se llame Marta aquí? Hola Martica, bienvenida. Te había estado pensando, solo pensando que no te había visto. Pero Dios nos está diciendo: primeramente buscad el reino de Dios y mi justicia, y todo lo demás llega porque llega. ¿Cómo? No sé, porque eso es problema de Dios. Nuestro asunto es creer. Así que al priorizar nuestra relación con Él, descubrimos que en su presencia está la verdadera plenitud, que tanto anhelamos. Buscarlo a Él es el mejor regalo cuando podemos abrazar su cruz. Esto significa hacer que nuestras decisiones y acciones estén entera y completamente alineadas con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que podamos vivir de acuerdo a su manual de vida, fe y conducta. Y esto me lleva a lo tercero y último, y es que morir es soportar el sufrimiento por Cristo. ¿Cuántos van a soportar el sufrimiento? ¿Sabe que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8 que aquellos que somos hijos somos guiados por su Santo Espíritu? Aquellos que no vivimos conforme a la naturaleza de la carne. Voy a bajarle la velocidad porque la pastora me dijo que estaba acelerado, que hablaba muy rápido. Aquellos que somos hijos maduros somos guiados por su Santo Espíritu. Aquellos que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo también dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Pero nos encanta el verso 26. Estos son los que no sabemos. El 26 dice que muchas veces no sabremos cómo pedir, baje la revolución, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles que solo Él puede comprender. Pero finalizando el capítulo dice que no hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Cristo. Y muchas veces pasamos por alto aquí, hay algo bien esencial que también lo dice Pedro, y es que nosotros debemos sufrir. Quiero centrarlo porque muchas veces sacamos la palabra de contexto. Y hay personas que admiten la enfermedad en su vida porque esta es la cruz que Dios me dio. No, Señor. La palabra de Dios dice que ya tú y yo fuimos redimidos de la maldición de la ley, de toda enfermedad. Así que en el nombre de Jesús, tú eres sano de toda enfermedad. ¿Ok? Quiero que mire, porque es el contexto espiritual, el que usted y yo podamos desprendernos de toda esa porquería que es pecado. Ese es el nombre. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que usted y yo podamos desprendernos de todo aquello que nos impide correr con paciencia la carrera de la fe. Y eso es interesante, porque morir es soportar
el sufrimiento por Cristo. Mateo capítulo 16, verso 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Así que soportar el sufrimiento como seguidores de Cristo, quizás vamos a enfrentar oposición, persecución, rechazo, burla, nos van a poner en ridículo. Jesús nos llama a soportar cualquier tipo de sufrimiento. No que nos quedemos allí, pero quizás si estás pasando por un momento de separación, quizás le estás creyendo a Dios para que ese hombre se convierta, entregue su vida a Cristo, pues tú necesitas humillarte más. Porque a medida que tú y yo vamos más profundo a la presencia de Dios, nosotros podemos menguar verdaderamente para que la gloria de Dios sea manifiesta. Esto lo enseñaba ayer mi pastora el día sábado en la ciudad de Barranquilla. Y ella decía algo bien interesante y poderoso y hablaba de un jarrón en la antigüedad. Y dice la palabra que tú y yo somos como vasijas frágiles, ese jarrón. ¿Y qué pasa cuando un jarrón se cae? ¿Qué pasa? Yo le he partido cantidad de floreros a mi esposa, le he partido vajillas completas. Pero en Cristo no se trata del jarrón, sino de la vida, del poder que ahora hay en nosotros. Quiero centrarle en el mensaje, porque se trata del poder y de la persona en la cual ahora usted habita. Así que soportar el sufrimiento es vivir para Cristo. Mire esto. Significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. ¿Cuántos tienen luchas con las redes? ¿Cuántos tienen luchas con Netflix? Y todo este montón de cosas. Vea, Albertico es honesto, ya veo por qué se duerme a ratos acá. Cuando tú y yo le damos más valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, independientemente lo que nos pueda estar ofreciendo este mundo, le vamos a dar más valor a lo que Cristo. ¿Sabía usted que cuando vemos a Pablo persiguiendo a la iglesia, cuando él ve que matan al primer mártir de la iglesia, él tenía sus ropas y estuvo de acuerdo con el primer evangelista cuando fue sacrificado? ¿Sabía que este hombre tenía poder? ¿Sabía usted que este hombre hablaba varios idiomas, que tenía mucha riqueza y que andaba con los sicarios más bravos de su momento? Pero cuando él tiene un encuentro personal con Cristo, esto es bien poderoso, porque mira lo que termina escribiendo. Mira lo que termina escribiendo Pablo. El apóstol Pablo dijo acerca de conocer a Cristo, entender verdaderamente lo que Él representa para nuestra vida. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Oh Dios, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Oiga, esto a mí me parece muy profundo. Pero si usted, y si hay alguien que me está escuchando allí, detrás de cámaras, y en esta mañana aún no has decidido entregar tu vida a Cristo, ¿sabes por qué? Porque no le has dado el valor y la significancia que todo lo que Él determinó en Cristo es más valioso. Cuando tú y yo tenemos esto en nuestra mente, pero es importante porque muchos tienen conocimiento, pero la revelación viene del corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí está el amor perfecto de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Pero ese amor tiene un trabajo. Así que Jesús ha dado a sus seguidores el ejemplo de perseverancia y fe en medio del sufrimiento. Pues Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y también soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. A pesar de todo esto, Jesús perseveró hasta el final y ya ha sido glorificado. Hebreos capítulo 12 del verso 1 al 3. Iglesia, te recuerdo lo siguiente. Jesús pasó una noche llena de torturas. ¿Sí recuerda que Él fue apresado? Burlas, maldiciones por parte de sus acusadores. Y al amanecer del siguiente día fue llevado donde Pilato, la máxima autoridad en ese momento. El gobernador romano, este no encontró motivo para sentenciar a Jesús con la muerte,
pero cedió ante los gritos y la presión del pueblo y la de los sacerdotes. Finalmente, Pilato mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Quiero ponerlo en contexto, porque quien se entregó voluntariamente fue el Señor Jesús. ¿Está comprendiendo usted? Y dice la palabra de Dios: no busque cada uno su propio interés, Pablo en el libro de Filipenses, sino que cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el texto que utilizó Mecate en esta mañana para desarrollar la oración. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Si el Señor Jesús, siendo el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega, el gran yo soy, el todopoderoso, el alfa y el omega, el pan de vida, la fuente de vida, el camino, la verdad y la vida, el principio y el fin, se despojó a sí mismo, ¿qué debemos hacer nosotros? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hasta que usted no muera totalmente, no se desprenda de todo aquello que le ha estado impidiendo ver verdaderamente la plenitud de Dios, no vamos a poder avanzar en el propósito de Dios. Si hay una característica del pueblo de Dios, es que Dios era y es celoso con lo que es la esencia de su pureza. Y antes de avanzar a la conquista, ¿qué decían él? Santifíquense y purifíquense. ¿Por qué vemos que Josué, después de que caen sobrenaturalmente las murallas de Jericó, cae ante un pueblo pequeño? ¿Sí sabe por qué, no? Porque eso le voy a enseñar más adelante. Porque había pecado. Porque permitieron que entrara pecado a través de Acán, su familia y el pueblo. Oiga, esto es bien profundo. Porque todo aquello de lo cual usted y yo no queremos desprendernos, Dios no puede ser burlado. Así que antes de ser crucificado, Jesús recibió muchos azotes, golpes, escupitajos y burlas. Le colocaron un manto, una corona de espinos y una vara de caña para burlarse de él como el rey de los judíos. Luego lo volvieron a vestir con sus ropas y se lo llevaron para crucificarlo. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Jesús tuvo una muerte muy dolorosa, humillante, porque la crucifixión era reservada para los peores criminales. Pero dice Isaías que él fue humillado, pero que en él no hubo absolutamente nada, por lo cual pudiese ser condenado. Porque de ser así, nosotros no pudiéramos estar acá. Así que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, se humilló, se entregó hasta la muerte. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que vivir el amor de Cristo, iglesia, significa tomar la cruz y vivir una vida de amor sacrificial, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Servir a los demás con amor, pasión y buscar el bien, incluso cuando te hacen daño. ¿A cuánto les gusta servir cuando hablan mal de usted? ¿A cuánto les gusta servir al prójimo cuando le hacen daño? Estamos creciendo. Jesús no estuvo solo en su momento, en ese momento de dolor, de angustia. La Biblia dice que contó con la compañía de su madre, de su tía, otras mujeres. Y es tanto así que él encomendó la vida de su madre a Juan. Pero lo más valioso, el momento más cruel, es cuando se desprendería del Padre. Y lo que quiero decirte con esto, préstame mucha atención, es que pase lo que pase, Dios ha dispuesto de personas sobrenaturales a tu alrededor para que puedan ser un canal de bendición, que van a levantar tus brazos y te van a inyectar ánimo de parte de Dios. Pero eso no es lo esencial, porque lo esencial es quien obra en tu vida, aunque tú no lo estés viendo.
Y es el poder que levantó a Cristo de la mismísima muerte que te ha llevado a este momento simplemente para que puedas humillarte delante de Él. Y verás cómo Dios pelea por ti. No te preocupes si te señalan. No te preocupes si te maltratan. Quizás hasta este momento te has sentido abusado, maltratado o utilizado. Quiero decirte que Dios no es deudor de nadie, iglesia. Lo que busco transmitirte con esto es que en medio de su prueba, su sufrimiento, su pérdida, su dolor, Dios nos ha dicho que nunca estaremos solos. Mateo 28:20, Él dijo que estará con nosotros hasta el fin. Esto es importante. Vivir es Cristo. Significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo, mientras corremos la carrera que tenemos por delante. ¿Sabías que en nuestra carrera con el Señor no hay punto de reversa, no hay punto de volver atrás? Para que comprenda esto, este tercer punto, tenga presente la historia de José, que aún estando José preso, Génesis capítulo 39, dice que más Jehová estaba ¿con quién? Con él. Y que todo lo que hacía era ¿qué? Así que todo lo que tú y yo hacemos, así es el lugar de trabajo donde estás ahorita, que Dios permitió que llegaras allí para que te procesara, o ese líder que tienes actualmente, es la persona que Dios ha determinado para que trabaje en tu carácter, o es esposa, o es esposo. Qué difícil es ser catica, ¿sí? Se ríe. Dios no te va a dar más cargas de las que tú y yo podamos soportar, iglesia. Pero ¿sabe qué debe suceder en nuestra vida? Voy a llevarle esto una aplicación práctica para que pueda comprender el trasfondo de esto. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. En Egipto, él fue culpado con falsas acusaciones y echado en prisión. Como resultado del sufrimiento, pero de la perseverancia que hubo en José, por la gracia y el poder de Dios, José es luego promovido a ser gobernador de Egipto, el segundo hombre de más importancia después del faraón. Él se encuentra, es allí donde él debía estar, en ese lugar determinado por Dios, donde las circunstancias que él teniendo 17 años, por eso él no podía morir, por eso él no quedó eunuco, porque venía una generación dentro de él. Y ¿sabes qué es lo maravilloso aquí? Porque él se encuentra entonces en la posición de proveer a las naciones del mundo, donde iba a haber hambruna en la tierra. Dios lo había escogido estar en ese tiempo, en ese momento, para llevar a cabo el cumplimiento de un propósito. Y lo que busco decirte de parte de Dios en esta mañana es que si tú decides este 2025, ese lugar donde estás actualmente no es el lugar que Dios ha dicho que debes estar, pero sí estás en el lugar que debes estar para que continúes siendo trabajado, procesado, para que luego llegues al lugar que ya Cristo determinó en la cruz del Calvario. Pero tienes que morir, tienes que renunciar a todo aquello que te ha estado impidiendo ver el poder y la grandeza de Dios, porque es hasta la muerte. Quiero que me ayuden con la imagen para ilustrar el mensaje, porque esto es bien interesante. Mateo capítulo 16, 24 y 25, quiero que me permita antes leerle esto completamente. Nos presenta un llamado radical y desafiante a ser verdaderos discípulos. Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos y morir totalmente a todo aquello que nos impide estar en su plenitud. Tomar nuestra cruz y seguirlo, prometiendo que Él nos promete que al perder nuestras vidas por su causa, encontraremos la vida plena y verdadera. Y lo que quiero decirte con esto es que esto requiere de una actitud, de un compromiso diario de parte nuestra. ¿Alguno ha visto, conoce el armiño? El armiño es un animal carnívoro de pequeño tamaño que habita en Norteamérica y Eurasia. Su pelaje es blanco intenso en épocas de invierno. El armiño prefiere morir antes de ensuciar su pelaje, por lo que los cazadores saben qué hacen.
aprovechan esta característica que hay en este animal para atraparlo. ¿Y sabe cómo lo atrapan? Porque como es un animal tan rápido, es muy sagaz. Cuando sale de su cueva, lo que luego hacen los cazadores es que brea o barro y tapan su cueva. Y él prefiere enroscarse. Cuando él vuelve, él se enrosca y queda como una bolita y prefiere morir. Lo que quiero decirte de parte de Dios es que necesitas humillarte tanto delante de la presencia de Dios que puedas rendir tu corazón a Dios hasta la muerte y decirle: Señor, hoy decido morir a esto. Ten esta misma actitud de este animal, porque si aún siendo un animal tiene claro su naturaleza, tiene claro su pelaje, que prefiere no ensuciarse, sino que prefiere morir. Porque nosotros no hacemos lo mismo que hizo mi Jesús, que siendo Dios humilló hasta la muerte. Porque hasta que no nos rindamos verdaderamente delante de Dios, hasta que tú y yo no nos humillemos delante de Dios, no va a haber promoción. Hasta que tú no te humilles delante de Dios, no vas a ver el obrar sobrenatural de Dios. Hasta que tú no te humilles delante de Dios, no vas a obtener la respuesta que te ha estado secando y matando. Esto es un asunto de muerte. Así que ¿cuántos en esta mañana creen en su corazón y dicen: hasta la muerte, Señor? Yo tengo una frase y es: esto no es bíblico. Esto es hasta dejar el cuero en el alambre. ¿Cuántos van a pagar el sacrificio? Ojo que no le estoy hablando de olas muertas. Me gusta centrar la gente. Pues vienen con cosas locas, un montón de vainas raras que el pastor dijo. No, la palabra de Dios dice que no le daré nada a Dios que no me haya costado sacrificio. Así que necesitas pagar el precio, necesitamos pagar el precio, postrados de rodillas delante de Dios.